¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Amados hermanos en el Señor, la Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela Misioneros Juan Pablo II continúa compartiendo con ustedes las enseñanzas del curso El poder de la fe y la oración de intercesión en los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy meditaremos la enseñanza, la oración de intercesión de Ezequiel, tercera parte. Dios los colme de bendiciones. No perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Bueno, mis queridos hermanos, ya para concluir la visión en síntesis de el profeta Ezequiel, ese llamado, esa misión y los momentos en los cuales él estaba cumpliendo lo que Dios le había encomendado. Habíamos quedado en la enseñanza anterior acerca de el momento en el cual Dios le había mandado ya para que hablara al Espíritu y profetizara sobre estos muertos todavía para que recibieran la vida. Y entonces vamos a mirar ahora lo que ocurrió en aquellos huesos, que sucedió en 3 pasos. El primer paso era que eran huesos esparcidos que no podían estar más muertos, ¿verdad? Huesos esparcidos allí sobre ese valle. El segundo paso es que después se unieron y la carne y la piel los cubrieron, aunque eran cuerpos muertos. Y finalmente el tercero es que recibieron la vida. En estos 3 pasos encontramos una verdadera clave para entender la profecía bíblica en relación con el pueblo de Israel. Leamos lo que nos dice en el versículo 11 del capítulo 37, que es el que estamos reflexionando, de Ezequiel. Y nos explica el significado de la visión. Luego me dijo: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Esa era la manera como hablaba el pueblo de Israel. Así se percibían ellos, así se sentían. Muchos de nosotros quizás hoy día nos sentimos como muertos en vida a causa de los males, a causa o como consecuencia de nuestros actos y pecados. Como vemos aquí, que se está hablando del pueblo de Israel y no de la iglesia. El texto nos aclara lo que dijeron: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, estamos totalmente destruidos. Es que el pueblo en el cautiverio se había ido de un extremo a otro, mientras Jerusalén había permanecido como ciudad y los profetas falsos continuaron diciendo que ellos regresarían, mantuvieron una esperanza falsa. Después que Jerusalén hubo sido destruida, se fueron al otro extremo. Pasaron por lo que algunos psicólogos llamarían una psicosis maníaco-depresiva. Estaban en malas condiciones. A veces estaban animados y otras en las profundidades de la depresión. Por eso decían: pereció nuestra esperanza. Pensemos un momentico y hagámoslo a nuestra actualidad este pasaje. ¿Cómo nos estamos sintiendo hoy día? La muchedumbre se encuentra hundida, con hambre, con enfermedad, con depresión, con ganas de morirse. ¿No será momento de que tú y yo seamos profetas de Dios? Lleguemos a ellos con una palabra de esperanza, con una palabra restauradora, una palabra de vida.
Por eso, mis queridos hermanos, esta visión estaba siendo revelada a ellos para que supieran que sí, que tenían una esperanza y que era para todo el pueblo de Israel. Así que el profeta recibió la siguiente orden divina, y miremos el versículo 12 de este capítulo. Por tanto, profetiza y diles que así ha dicho el Señor Dios: yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Palabra de Dios. Sí, hermanos, ya viene esa voz de esperanza, ya comienza Dios nuevamente a decirle al pueblo para que se abran a la fe, para que se abran a la esperanza. Hoy Dios también a nosotros comienza a hablarnos para que tengamos confianza en Él. Es que lo único que tenemos que hacer es, si tenemos la confianza y nuestra fe puesta en Él, Él se encarga de qué, de restaurarnos, de levantarnos, de darnos su mano nuevamente. Pero tenemos que dar el paso en fe, de reconocer que lo que estoy viviendo es causa o consecuencia de mis propios actos, de mis pecados o de los de mis antepasados también, porque hay cadenas de pecado que van de generación en generación. Pero no debemos culpar a los demás, debemos es pensar cuál es la iniciativa que yo debo tomar. Soy yo el que debe cortar con esa cadena de pecado, soy yo el que debe tomar y dar ese primer paso para que así la vida se restaure. En Ezequiel 37:21 dice: así ha dicho el Señor Dios, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Hoy el Señor quiere reunirnos nuevamente en torno a Él, en torno a su amor, en torno a los tiempos de la bondad y la misericordia de Dios. ¿Qué nos decía en el versículo 12? Os haré subir de vuestras sepulturas. Israel está como sepultado en las naciones del mundo, y los israelitas serán traídos de regreso y otra vez se convertirán en una nación. Hay veces que las familias están destruidas, están dispersas. Hoy día, a causa de la maldad de muchos de nosotros, se han dispersado las familias, se han destruido los hogares, se está destruyendo esta sociedad. Sin embargo, ¿cuál es el querer de Dios? Hacer una sola nación. Por eso Él nos ha congregado en su iglesia. Por eso Él nos ha puesto en iglesia, para que en ella encontremos la ayuda de los demás, el ánimo de los demás, y crezcamos en la fe con el otro, y así podamos salvarnos todos y sacar adelante a esta nación, a este mundo que tanto lo necesita. Y ahora queremos expresar cuidadosamente algo sobre los 3 pasos experimentados por los huesos que vio Ezequiel. Hemos dicho que constituyen una clave para entender el futuro del pueblo de Israel, y ahora queremos añadir que si hay algún lugar en donde tenemos profecía cumplida es en estos 3 pasos. Y usted bien sabe que nosotros no creemos estar viendo profecía cumplida por todas partes, pero sí la vemos aquí. El pueblo de Israel fue sepultado y esparcida entre las naciones del mundo, y en su mayoría está muerto espiritualmente para Dios, muerto para las cosas de Dios. Este fue el primer paso de los huesos que vimos. Después, desde 1948, ellos regresaron a la escena internacional como nación, que es el caso de Israel. Pero espiritualmente hablando, hay sectores de ese pueblo que podrían compararse con un cadáver, porque no tienen vida espiritual. Lo que queremos decir es que prevalecen los valores materialistas, intelectuales y todo aquello que es expresión de civilización y progreso, pero no se aprecia la vida espiritual, esa que produce el Espíritu de Dios. Esa vida espiritual que proviene de una relación con Él establecida por medio de Cristo. Esta condición está simbolizada por el segundo paso que comenzó en los huesos y continuó con los cuerpos, aunque sin vida.
Esa es la condición general de una gran parte de los israelitas en la actualidad también. Por eso entre los versículos 15 al 28 Ezequiel mencionó 2 varas. No vamos a entrar en detalles aquí, solo diremos que ellas tipifican a los reinos del norte, Israel, y los del sur, que son Judá, que se convertirían otra vez en una nación. Esto significa que nunca hubo 10 tribus perdidas de Israel, y si las hay, Dios sabe dónde se encuentran. Escuchemos pues lo que dice el versículo 22 de este capítulo 37 de Ezequiel. Haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un mismo rey será el rey de todos ellos. Nunca más estarán divididos en 2 reinos. Por eso Dios los convertiría en una nación. ¿Y qué dice el versículo 24? Mi siervo David será rey de ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis preceptos, y guardarán mis estatutos, y les pondrán por obra. Palabra de Dios. Pero ahora este pastor no es otro que el Señor Jesucristo mismo. Cuando Él vino a la tierra nació de la línea de la descendencia de David, como podemos leer en Mateo 1 y Lucas 1 y 2. Ahí las generaciones de donde procede Jesús. Viene del linaje de David. Así que Él vino de ese linaje y será el pastor y Él gobernará sobre ellos. Algunos comentaristas creen que nada en este pasaje exige que Ezequiel no se esté refiriendo literalmente al rey David, que sería resucitado para ser el príncipe de Israel. David ha sido mencionado por nombre también en otros pasajes que tratan el tema de la restauración futura de Israel. Por ejemplo, en Jeremías 39, Ezequiel 34, 24 y Oseas 3:5, ahí encontramos que se menciona a David. Por otra parte, algunos comentaristas interpretan aquí la alusión mi siervo David como una alusión a Cristo, el buen pastor, teniendo en cuenta como los otros comentaristas que él descendió del linaje de David para ser rey sobre Israel. Ahora en el versículo 28 de este capítulo 37 de Ezequiel leemos: y sabrán las naciones que yo el Señor santifico a Israel, pues mi santuario estará en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos que están escuchando, que están siguiendo esta reflexión, Dios lo que está diciendo hoy es que si usted no tiene una relación con Dios por medio de Cristo, está muerto espiritualmente. Seamos sinceros, seamos honestos. Estamos muertos en vida si no estamos con Cristo, así como aquellos huesos secos. Tenemos que escuchar la palabra vivificante de Dios. Las palabras de Cristo tienen vida. Pedro mismo se lo decía: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Mis hermanos, no busquemos por otro lado salir de nuestros problemas, no busquemos de otras maneras salir de nuestras enfermedades, conflictos, todos esos rollos que tenemos a diario en nuestra vida. Es Cristo el que nos ayuda a salir de ellos. Y lo digo con toda sinceridad, con toda honestidad, pero también con todo carácter, porque sé que Él es el que me ha sacado adelante. Él es el único que me ha ayudado. Y hoy estoy convencido, no porque me lo contaron, no porque lo leí aquí en la palabra de Dios, sino porque se ha hecho vida en mi vida personal y familiar. Por eso, mis hermanos, ustedes pueden recibir esa vida también si aceptan a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Hoy esa es la invitación que Él nos está haciendo. Aceptémoslo, convencidos de que es la verdad. No porque se lo estamos insinuando, no porque les estamos diciendo. Den ese paso en fe y a lo largo de la vida o en los años que Dios todavía les conceda a ustedes, seguramente que también van a ser testigos de su poder y de su amor para otras personas, como lo estoy siendo yo hoy día. Esto va a suceder seguramente, hermanos. Aún no ha ocurrido que el santuario
de Dios estará en medio de ellos para siempre. Habrá un templo milenario y un templo eterno aquí en la tierra. En Apocalipsis, donde habla de que no habrá templo, se está refiriendo a la Nueva Jerusalén, que es donde estará la iglesia y que no estará sobre la tierra. Según este versículo, el hogar eterno de los israelitas será sobre esta tierra y el templo de Dios estará en medio de ellos. Era el que leímos, Ezequiel 37:28. El mundo en el cual usted y yo vivimos hoy es un valle de muerte, lleno de huesos secos, de personas muertas espiritualmente. Sí, mis hermanos, aunque tengan apariencia de vida. Así lo dice Apocalipsis. Te creen vivo o te crees vivo, pero estás muerto a causa de tus actos, a causa de lo que estás viviendo, de lo que estás haciendo. Aunque no lo quieran reconocer y consideran estar vivos y actuar normalmente, realmente están muertas estas personas, estas naciones, en sus delitos y pecados. Sí, hermanos, no tienen vida espiritual. Es por tal motivo que tienen que recurrir a estimulantes de gran variedad, aunque sean dañinos para la salud, para dar animación a un viejo cuerpo sin vida espiritual. Dios ha dejado bien en claro en Primera de Juan, capítulo 5, verso 12, diciendo: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pero si usted tiene al Hijo de Dios, querido hermano o hermana que me escuchan, tenemos o tienes la vida. Si no lo tiene, está muerto espiritualmente. Solo hay dos clases de personas: personas vivas y muertas. Así lo dijo el Señor en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Palabra de Dios. Oh hermanos, dejemos que Dios hable a nuestra conciencia. Dejemos que Dios, a través de su Espíritu, venga nuevamente a darnos esa vida que estamos necesitando. ¿Qué decía en Ezequiel 37, 9 al 10? Entonces él me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie, un enorme e inmenso ejército. Los versículos 35 al 38 del capítulo anterior y el capítulo 36 anunciaban proféticamente que la tierra desolada se convertiría en un jardín del Edén. El mensaje profético aseguró además en el versículo 38: y sabrán que yo soy el Señor. No lo saben hoy en Israel, ni en el mundo de nuestra época, pero ese día se acerca en el que ese pueblo sabrá que Él es el Señor. Entonces, mis hermanos, ya para ir finalizando esta reflexión a través del profeta Ezequiel, miremos entonces lo que es la promesa del Espíritu Santo para renovar espiritualmente a su pueblo. Y una de las grandes acciones del profeta es pedir la nueva efusión de Espíritu Santo para renovar espiritualmente a su pueblo. Leamos Ezequiel capítulo 36 versos 24 al 28. ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos.
y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Palabra de Dios. Qué hermosas palabras de Dios. Él quiere hacer la obra. Mire, lo que nosotros dañamos, lo que nosotros nos encargamos de destruir, de acabar, Dios nuevamente quiere ¿qué? Volver a dar vida, volver a restaurar, volver a hacer lo nuevo todas las cosas, porque Él hace nuevas todas las cosas, mis hermanos. Por ejemplo, San Juan Pablo II habla al respecto de este texto que acabamos de leer, que es el cántico que acaba de resonar en nuestros oídos y en nuestro corazón, y fue compuesto por uno de los profetas mayores de Israel, Ezequiel, ¿verdad? Testigo de una de las épocas más trágicas que vivió el pueblo judío, la de la caída del reino de Judá y de su capital Jerusalén, a la que siguió el amargo destierro en Babilonia en el siglo VI a.C. Y del capítulo 36 de Ezequiel está tomado el pasaje que entró a formar parte de la oración cristiana de laudes. El contexto de esta página transformada en himno por la liturgia quiere captar el sentido profundo de la tragedia que vivió el pueblo en aquellos años. El pecado de idolatría había contaminado la tierra que el Señor dio en herencia a Israel. Ese pecado, más que otras causas, es responsable, en definitiva, de la pérdida de la patria y de la dispersión entre las naciones. La idolatría, o sea, otros dioses aparte de Dios. Y yo lo sé, mis hermanos y hermanas, que nosotros tenemos otros dioses. Por eso es rendir culto a otras cosas por encima de Dios. Eso es la idolatría. En efecto, Dios no es indiferente ante el bien y el mal. Entra misteriosamente en escena en la historia de la humanidad con su juicio que antes o después desenmascara el mal, defiende a las víctimas y señala la senda de la justicia. Pero la meta de la acción de Dios nunca es la ruina, la mera condena, el aniquilamiento del pecador. El mismo profeta Ezequiel refiere estas palabras divinas. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del malvado y no más bien en que se convierta de su conducta y viva? Yo no me complazco en la muerte de nadie, sea quien fuere, convertíos y viviréis, dice Ezequiel 18:23 y versículo 32 también. Mis hermanos, ¿qué padre de familia se sentiría a gusto que su hijo estuviera perdido, que fuera a la muerte, que fuera a la ruina, a la cárcel, a la destrucción? Ninguno, y eso que somos malos. Por eso Dios tampoco se complace en lo que estamos pasando o en lo que estamos viviendo hoy día que nos hace tanto daño. Él quiere es que nos convirtamos para que vivamos. Somos nosotros los que nos acarreamos o nos echamos sobre sí la desgracia, la ruina, la perdición, la muerte. Por eso, mis hermanos, tomemos conciencia ya en este último momento. Dios siempre, a la luz de esas palabras, nos quiere mostrar a través de este cántico un mensaje de esperanza y de salvación. Una nueva alianza entre Dios y el pueblo. Yo les daré un corazón nuevo y pondré un nuevo espíritu. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que caminen según mis preceptos, observen mis normas y las pongan en práctica, y así sean mi pueblo y yo sea su Dios. Eso es lo que dice Dios. Corazón nuevo, debemos estrenar corazón, ese mundo de nuestros sentimientos, de nuestros afectos, de nuestras emociones que están tan dañinas, tan enfermas. Dios las quiere transformar para que haya alegría, para que nuestro rostro se ilumine y podamos darle sentido a nuestra vida hoy día. Yo soy feliz. ¿Saben por qué? Porque Cristo me ha regalado su Espíritu, porque Dios ha puesto en mí su Espíritu, y a pesar de que he pasado por pruebas, claro que sí, porque todavía estoy siendo puesto a prueba en muchos aspectos, sin embargo, mi vida no desfallece, porque tengo a Cristo, porque tengo a su Espíritu en mi corazón, en mi alma, y eso es lo más grande que yo puedo tener hoy día. Por eso, en efecto, la humanidad está destinada a nacer a una nueva existencia. El primer símbolo es el del corazón, que en el lenguaje bíblico remite a la interioridad, a la conciencia personal.
Por eso de nosotros será arrancado, de nuestro pecho, de nuestra vida, ese corazón de piedra que es gélido, frío, insensible, que ya no se inmuta para nada y nos da un corazón de carne, o sea, abierto al dolor, abierto a los demás. Que sintamos lo que estamos pasando, o sea, sintamos dolor ante el pecado, ante la ofensa a Dios, pero también sintamos la necesidad de cambiar y de ser unas criaturas nuevas. Por eso nos da un corazón de carne, es decir, un manantial de vida y de amor. Sí, hermanos, se nos infundirá el Espíritu Santo que nos sostiene, nos mueve y nos guía hacia la luz de la verdad y hacia el amor de Dios en nuestros corazones. En Romanos 5:5 dice, y esta esperanza no nos defrauda, ya que Dios derrama su Espíritu en nuestros corazones, derrama su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu que nos da. Por eso, mis hermanos, de Colosenses 3:9-10, revestidos del hombre nuevo. Y ese revestimiento, esa gracia, nos la da Dios. Por eso, mis hermanos, yo los invito entonces para que de todo corazón, así como Dios a través del profeta hablaba y mostraba todos estos pasos y esto hermoso para nuestra vida, que usted y yo también seamos capaces de comenzar una vida nueva con la gracia y el amor de Dios. Dios los bendiga a todos ustedes. Quiero ser tu siervo, Señor. Quiero dar mi vida por ti. Déjame hacer tu voluntad.